Tras la muerte de Carlos González, vocalista del grupo Fugitivo, Harfuch encontró en su casa una cantidad enorme de droga perteneciente a uno de los cárteles más peligrosos de México. Y pasamos a imágenes de impacto. Pues el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, informó que ya se tenía conocimiento de este cargamento. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio detalles de los avances en la estrategia. Aseguró 1.300 kilogramos de cocaína más en Lázaro Cárdenas y el ejército mexicano aseguró 212 kilos. Y no solo eso, esta revelación apunta a que la masacre de todos los integrantes del grupo fue una ejecución planeada por el narcotráfico. ¿Qué secretos ocultaba Carlos? ¿Quién los traicionó desde adentro? Prepárate para conocer la verdad oculta detrás de esta tragedia que está sacudiendo a todo México y que Harfuch acaba de poner al descubierto. La muerte de Carlos González, vocalista del popular grupo norteño Fugitivo, dejó paralizados a sus miles de fans en todo México y más allá. En un inicio, se reportó que el cantante había fallecido de un infarto fulminante mientras descansaba en su residencia ubicada en las afueras de Hermosillo, Sonora. Las redes sociales se llenaron de mensajes de condolencia, videos de sus presentaciones más memorables y homenajes improvisados en cada rincón donde su música había dejado huella. Pero el luto pronto se tornó en asombro y horror. Tan solo 48 horas después del fallecimiento, Omar García Harfuch, jefe de Seguridad Nacional, ordenó una inspección exhaustiva a la propiedad del cantante. Según fuentes internas del operativo, había indicios anómalos que sugerían que la muerte no había sido natural. Algo no cuadraba. Las cámaras de seguridad de la zona habían sido desactivadas la misma noche del deceso. Y varios vecinos reportaron movimientos extraños durante la madrugada. Lo que las autoridades descubrieron al allanar la casa fue simplemente escalofriante. Oculta detrás de una pared falsa en el closet del cuarto principal, se hallaron más de 15 kilos de droga de altísima pureza, cuidadosamente empacada y lista para su distribución. Pero eso no fue lo más alarmante. Cada paquete llevaba estampado un símbolo perturbador, una serpiente enroscada con un cuerno de chivo en la cabeza. Este emblema es reconocido por las fuerzas de seguridad como la marca del Cártel del Desierto, una organización criminal extremadamente violenta que opera en el norte del país y tiene vínculos con tráfico internacional. La noticia sacudió a los medios. Las especulaciones no tardaron en estallar. ¿Carlos González era parte del cártel? ¿Había sido amenazado? ¿Fue silenciado por saber demasiado? Lo que al principio parecía una muerte repentina por causas naturales, se transformó en un caso de alto perfil con tintes de crimen organizado. Las autoridades no tardaron en abrir una investigación oficial por narcotráfico, lavado de dinero y posible participación en actividades delictivas. Lo que vino después fue aún más perturbador. Al revisar los teléfonos del cantante y cruzar llamadas con otros miembros del grupo Fugitivo, los investigadores descubrieron que varios integrantes habían estado recibiendo amenazas anónimas semanas antes. También se filtró que uno de los músicos habría intentado salirse de un supuesto acuerdo con el cártel. Eso desató una ola de violencia que terminó cobrando vidas. Finalmente, se confirmó lo que muchos temían: la masacre del grupo Fugitivo no fue un accidente, ni una tragedia aislada. Fue una ejecución selectiva. Todo apunta a que Carlos González fue eliminado por romper códigos internos del cártel y su muerte fue solo el principio de una purga más amplia. Lo que comenzó como una noticia triste en el mundo de la música regional mexicana, hoy se ha convertido en un caso escalofriante de crimen organizado, traición y sangre. Y aunque la verdad aún se está descubriendo, una cosa es segura: la historia de Fugitivo nunca volverá a ser la misma. Hace apenas 3 semanas, los titulares en todos los medios de comunicación anunciaban una noticia desgarradora: los integrantes del grupo Fugitivo, conocidos por su estilo norteño y sus miles de seguidores en México y Estados Unidos, fueron hallados sin vida tras un supuesto accidente en carretera. Las primeras versiones oficiales apuntaban a una pérdida de control del vehículo que transportaba a los músicos rumbo a una presentación en Texas. El autobús, según se informó, había chocado contra una barrera de contención antes de volcarse y prenderse fuego. Sin embargo, algo no encajaba. Y Carlos González, el vocalista y único sobreviviente, no estaba entre los heridos. Él no viajaba con sus compañeros aquella noche. Según su propio testimonio, se había adelantado en un automóvil distinto por razones personales. Esa declaración fue la primera alerta para los investigadores. Días después, fuentes cercanas a la investigación filtraron detalles escalofriantes: los cuerpos de los músicos presentaban heridas de bala, golpes severos y signos evidentes de tortura. Algunos incluso mostraban rastros de haber sido atados antes del incendio.
Lo que parecía un accidente de tránsito era en realidad un montaje cuidadosamente preparado para ocultar una masacre. Fue entonces cuando el nombre de Omar García Harfuch, jefe de Seguridad Nacional, tomó protagonismo en el caso. Según declaraciones de un agente federal encubierto, Harfuch ya tenía información desde hacía meses. El grupo fugitivo había sido infiltrado por el Cártel del Desierto, una de las organizaciones criminales más brutales del norte del país. Este cártel habría utilizado la fachada del grupo musical para trasladar droga y dinero durante sus giras por Estados Unidos. La estrategia era tan ingeniosa como perturbadora. Los estuches de instrumentos, los altavoces, incluso los autobuses del tour, estaban modificados con compartimientos secretos para ocultar cargamentos de metanfetaminas y fentanilo. Los músicos, aparentemente ajenos al peligro, se habían convertido en mulas del narcotráfico disfrazadas de estrellas. Carlos González era la cara visible del grupo, el que firmaba los contratos, el que daba las entrevistas y, según la investigación, el que mantenía contacto directo con los operadores del cártel. Pero en los últimos meses, Carlos habría querido salirse del trato. Se dice que empezó a sentirse vigilado, que discutía constantemente con los otros miembros y que incluso buscó asesoría legal para romper con el negocio paralelo que habían aceptado por miedo o ambición. Lamentablemente, ya era demasiado tarde. Los investigadores creen que la masacre de los miembros de Fugitivo fue un mensaje directo al vocalista. El supuesto accidente no fue más que un castigo ejemplar por la deslealtad. Y aunque Carlos sobrevivió, su destino ya estaba sellado. Días después, también él sería encontrado sin vida en su residencia, en lo que al principio se dijo que fue un infarto, pero que ahora sabemos fue mucho más siniestro. La historia de Fugitivo es hoy una advertencia brutal sobre cómo el crimen organizado infiltra incluso los mundos más inesperados. Y lo que parecía ser un ascenso musical, terminó en una tragedia marcada por sangre, traición y silencio. Una fuente anónima muy cercana a Carlos González, vocalista del grupo Fugitivo, reveló lo que hasta ahora era solo una sospecha: Carlos ya no quería seguir involucrado con el Cártel del Desierto. Había llegado a su límite. Después de años de miedo, presión y complicidad forzada, intentó cortar todo lazo con el crimen organizado. Pero en ese mundo, todos saben una verdad que aterra: no hay salida con vida. Carlos había sido testigo de lo que nadie debería ver. Había presenciado cómo operaba la red de tráfico desde dentro. Conocía los nombres, las rutas, los códigos y sabía perfectamente el destino de quienes rompían el pacto de silencio. Desde hacía meses, había comenzado a comportarse de forma distinta. Cancelaba compromisos, evitaba reuniones y se mostraba cada vez más retraído. Según su círculo íntimo, ya no dormía, ya no cantaba, ya no sonreía. La fuente aseguró que Carlos había buscado ayuda, incluso llegando a contactar discretamente a un abogado con experiencia en protección de testigos. Quería entregarse, hablar y proteger a su familia de lo que él sabía que se venía. Pero los tentáculos del cártel eran largos y los rumores sobre su intento de salirse del juego no tardaron en llegar a oídos peligrosos. En sus últimos días, Carlos vivía como un prisionero en su propia casa. Cerraba las cortinas, evitaba usar el celular y desconfiaba de todos. No recibía visitas, no respondía llamadas y había cancelado de manera repentina varias entrevistas programadas. La alarma se encendió entre sus seres queridos, pero nadie sabía qué hacer. Solo su madre y su hermano menor estaban al tanto de la magnitud del miedo que lo consumía. Lo notamos paranoico, decía que lo seguían, que lo querían matar, confesó su madre entre lágrimas durante una entrevista exclusiva con un medio local. Le rogábamos que se calmara, que nos contara todo, pero solo nos decía que era mejor que no supiéramos nada. Así no los pueden lastimar, decía. El miedo de Carlos era real. Y su silencio no lo salvó. Una noche, sin testigos, sin cámaras, sin ruidos. Carlos fue encontrado sin vida en su habitación. No hubo signos de forcejeo, ni marcas visibles. Los primeros reportes hablaron de un infarto, pero las autoridades hoy manejan otra versión mucho más perturbadora: fue ejecutado con una sustancia que no deja huellas inmediatas, un método utilizado por grupos criminales para simular muertes naturales. La escena fue limpia. No dejaron rastros. No hubo testigos. Solo un mensaje claro que recorrió el mundo del espectáculo como un escalofrío: el que traiciona, muere. Hoy, la muerte de Carlos González no es solo una tragedia artística, sino un oscuro recordatorio de cómo el crimen organizado puede apoderarse incluso de los escenarios. Y aunque muchos prefieren no hablar del tema, hay una verdad que ya no se puede ocultar: la música de Fugitivo fue silenciada por el narcotráfico.
Tras el impactante hallazgo de 15 kilos de droga de alta pureza en un compartimento oculto dentro de la casa del cantante Carlos González, las alarmas sonaron en las más altas esferas del gobierno mexicano. Omar García Harfuch, jefe de Seguridad Nacional, no tardó en reaccionar. En una rueda de prensa transmitida a nivel nacional, fue tajante. No vamos a permitir que el narcotráfico se esconda detrás de la música popular. Vamos a llegar al fondo, caiga quien caiga. Y no eran palabras vacías. En cuestión de horas, el caso dejó de ser un asunto local y se convirtió en una prioridad de seguridad nacional. Se activaron operativos conjuntos entre la Guardia Nacional, la Marina y las fiscalías estatales. Las primeras redadas se realizaron de forma simultánea en Puebla, Jalisco y Sinaloa, 3 de los principales bastiones del Cártel del Desierto. En total, 3 presuntos operadores de alto nivel fueron detenidos. Uno de ellos, conocido como El Venado, era un exagente de aduanas que habría facilitado la entrada de los cargamentos a Estados Unidos utilizando los equipos musicales de Fugitivo como camuflaje. Otro, identificado como La Sombra, era el supuesto contacto directo del grupo con los líderes del cártel. El tercero, un joven de apenas 24 años, se encargaba de coordinar los movimientos de los vehículos del tour. Pero lo más escalofriante fue lo que encontraron entre las pertenencias de los capturados, varias fotografías impresas de los integrantes del grupo fugitivo, cada una marcada con una gran X roja sobre sus rostros. La imagen de Carlos González también estaba allí, pero en su caso, el rostro aparecía completamente tachado con marcador negro, como un símbolo de sentencia cumplida. Las investigaciones revelaron entonces la pieza clave de esta tragedia. Todo comenzó cuando uno de los managers del grupo intentó vender información confidencial a la DEA. Aparentemente, el manager, cuyo nombre aún no ha sido revelado por motivos de seguridad, habría negociado una posible inmunidad a cambio de entregar detalles de las rutas, contactos y modus operandi del Cártel del Desierto. Esa traición fue considerada imperdonable. Desde ese momento, Fugitivo fue marcado para morir. No importaba si todos los miembros estaban involucrados o no. Para el cártel, el simple hecho de que uno de los suyos hubiera roto el pacto de silencio era suficiente para desatar la furia. La masacre fue planeada con precisión. El montaje del supuesto accidente, la ejecución silenciosa de Carlos y la desaparición de pruebas, todo formaba parte de una operación de castigo ejemplar. Hoy, el caso Fugitivo no solo es una historia trágica del mundo del espectáculo, sino también una radiografía brutal del poder que los cárteles ejercen incluso en espacios aparentemente ajenos al crimen organizado. La música, la fama y el talento no fueron escudos suficientes para salvar a estos artistas de una estructura implacable y despiadada. El destino de Fugitivo estaba sellado. Y lo cumplieron sin piedad. La revelación de que el grupo Fugitivo fue utilizado como vehículo para el narcotráfico cayó como una bomba atómica en el corazón de la industria musical. En cuestión de horas, la noticia se esparció como pólvora. Lo que al principio parecía un caso aislado, terminó destapando un entramado criminal que podría implicar a decenas de artistas, promotores y disqueras. La imagen de Fugitivo, una banda querida, respetada y símbolo de éxito en el género regional, quedó manchada para siempre. Las consecuencias no tardaron en sentirse. Varios artistas del mismo género suspendieron conciertos, giras y eventos masivos, citando razones de seguridad. Pero fuentes internas aseguran que el verdadero motivo es el miedo. Temen estar también en la mira del Cártel del Desierto o de otras organizaciones criminales que operan bajo estructuras similares. Hay nerviosismo, sospechas y una sensación de traición que recorre cada rincón del medio. La Fiscalía General confirmó que ya se han abierto carpetas de investigación contra al menos 7 productores, 3 promotores y 2 disqueras. Todos ellos con vínculos económicos o logísticos con Fugitivo. El patrón parece repetirse: giras sospechosamente largas, gastos millonarios no justificados, camiones adaptados con compartimientos ocultos y movimientos entre ciudades fronterizas sin razón aparente. Pero eso no es todo. Los rumores más escalofriantes apuntan a que Fugitivo no fue el único. De acuerdo con testimonios recogidos bajo reserva, otros grupos también sirvieron como mulas artísticas para transportar droga, armas o dinero lavado entre México y Estados Unidos. Habría una red millonaria operando desde hace más de una década, utilizando el poder de convocatoria de la música para cubrir rutas delictivas. Esta posibilidad ha hecho que el caso pase de ser una tragedia musical a un escándalo internacional. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ya pidió acceso a los documentos y la DEA confirmó que había estado siguiendo la pista del Cártel del Desierto durante años, pero nunca imaginaron que el vínculo con la música fuera tan profundo.
Mientras tanto, en redes sociales, el impacto emocional es desgarrador. Los fans están divididos. Algunos no creen en la versión oficial y piensan que todo es un montaje del gobierno para desviar la atención de otros problemas. Otros, simplemente están devastados, enfrentando la cruda realidad de que sus ídolos formaban parte de una red criminal. ¿Cómo es posible que un grupo tan querido estuviera ligado al narco?, se preguntan una y otra vez. Las canciones que antes emocionaban ahora duelen. Los videoclips, los conciertos, las entrevistas, todo ha adquirido un matiz oscuro. La música que unía a miles ahora está marcada por el silencio, la sospecha y la sangre. Este escándalo apenas comienza. Si se confirman los vínculos con otros artistas, podríamos estar ante el mayor escándalo de infiltración del narcotráfico en la industria musical latinoamericana. Y la pregunta que todos temen hacerse es, ¿cuántos más están involucrados y quién será el próximo en caer? Aunque para muchos el caso fugitivo parecía cerrado, con los responsables detenidos, los móviles claros y la narrativa consolidada, una nueva línea de investigación ha reabierto viejas heridas y puesto en duda toda la versión oficial. Un informante clave, cuya identidad se mantiene en completo anonimato por razones de seguridad, asegura que fue alguien muy cercano al grupo quien filtró información al Cártel del Desierto, detonando la masacre que acabó con la vida de casi todos los miembros de la banda. Este giro inesperado ha generado una oleada de teorías, hipótesis y sospechas. ¿Fue un exintegrante del grupo, resentido o amenazado? ¿Un familiar, manipulado por el dinero o por miedo? ¿O fue, como muchos temen, el propio Carlos González, el único sobreviviente hasta entonces, quien habría intentado negociar su salida con consecuencias fatales? Hasta ahora, Omar García Harfuch, jefe de Seguridad Nacional, no ha confirmado los nuevos hallazgos públicamente, pero fuentes internas cercanas a la Fiscalía afirman que ya existe un testigo protegido que estaría dispuesto a testificar. Este testigo, según se rumorea, posee pruebas documentadas, grabaciones y nombres concretos de quienes habrían orquestado la emboscada a cambio de favores con el cártel. Los investigadores creen que la masacre no fue solo un castigo por un intento de traición, sino una limpieza interna cuidadosamente planeada para proteger los intereses de una red que aún podría seguir operando. Esto explicaría por qué los cuerpos de los músicos fueron hallados con signos de tortura y ejecuciones controladas, y no como resultado de un tiroteo desordenado. Y mientras el país espera respuestas, la memoria del grupo fugitivo comienza a transformarse. Lo que alguna vez fue una agrupación ícono de la música regional, que llenaba estadios y rompía récords en plataformas digitales, ahora queda envuelta en un aura de tragedia y sospecha. Sus canciones, sus letras y sus melodías, que antes hablaban de amor, desamor, lucha y esperanza, ahora suenan como un eco trágico de una verdad que nunca quisieron contar, pero que terminó por alcanzarlos. En las redes sociales, la división es más fuerte que nunca. Los fanáticos más fieles defienden la memoria de sus ídolos, asegurando que fueron usados como peones en un juego que nunca pidieron jugar. Pero otros exigen justicia y verdad, incluso si eso implica aceptar que Fugitivo no fue solo víctima, sino también parte del engranaje criminal. Mientras tanto, la industria musical sigue en estado de shock. Hay artistas que han reforzado sus equipos de seguridad. Otros han desaparecido del ojo público. Incluso algunos managers y productores han abandonado el país en medio de una ola de rumores sobre posibles represalias. Pero la pregunta más inquietante sigue sin respuesta: ¿quién fue el traidor dentro del círculo íntimo de Fugitivo? Hasta que el testigo protegido rompa el silencio y revele los nombres, el caso sigue abierto y el miedo, latente. Porque si algo ha dejado claro esta tragedia, es que en el mundo del narcotráfico, nadie está a salvo. Ni siquiera las estrellas. Y ahora que conoces esta impactante historia, te preguntamos a ti, ¿crees que la muerte de Carlos González fue una simple coincidencia o un asesinato perfectamente planeado por el narcotráfico? ¿Realmente el grupo fugitivo estaba metido hasta el fondo con el Cártel del Desierto, o fueron utilizados sin saberlo como piezas desechables de un juego mucho más grande? ¿Por qué nadie dijo nada antes? ¿Por qué los medios tradicionales callaron? ¿Y qué papel jugaron las disqueras, los managers y hasta los promotores en todo esto? ¿Estará la industria musical infiltrada por el crimen organizado mucho más de lo que imaginamos? ¿Habrá más artistas en peligro en este momento? ¿Cuántos otros grupos podrían estar siendo usados para mover drogas sin que el público lo sepa? Esto que acaba de salir a la luz es solo la punta del iceberg. Las investigaciones continúan y nuevas revelaciones podrían sacudir aún más a los fans, al gobierno y al espectáculo. Así que queremos saber tu opinión. ¿Carlos fue una víctima o sabía lo que estaba haciendo? ¿Quién crees que fue el traidor dentro del grupo?
¿Harfuch está cerca de desmantelar toda una red criminal dentro de la música? Déjanos tu comentario aquí abajo, que te vamos a estar leyendo. Tu voz cuenta, y tu punto de vista puede abrir nuevas preguntas o incluso ayudar a otros a ver lo que aún no han querido aceptar. Y si te impactó esta historia tanto como a nosotros, dale like al video, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales para que esta verdad llegue a todos los rincones. Suscríbete al canal ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, porque pronto vamos a revelarte más detalles, más nombres y más verdades que muchos quieren ocultar. Nos vemos en el próximo video, donde lo que nadie se atreve a decir, nosotros lo gritamos sin miedo.